el gran honor y placer de presentarles a Daniela Ferretti. Daniela Ferretti, arquitecto, un grandísimo currículum, es actualmente la directora del Museo Fortuny de Venecia, uno de los lugares más bellos de Europa. En su despacho, entre lámparas sarracenas de Fortuny, simpatizamos y empezamos a pensar que había que hacer cosas serias en la moda, dado que nadie hacía cosas serias en la moda. Y aquí estamos los dos. Y le agradezco especialmente que esté. ¿Por qué Daniela Ferretti, aparte de lo obvio que es directora del Museo Fortuny? Hay una serie de coincidencias que me divierten especialmente. Disculpa. Una es, si ustedes han estado en la exposición y en las distintas conferencias, habrán visto que si hay un nombre que se ha repetido, es el de Marcel Proust. Marcel Proust, que yo citaré en la última conferencia. Marcel Proust llegó a Venecia muy joven, no era ni siquiera famoso, y empezó a escribir cosas sobre Mariano Fortuny. En catalán Fortuyn y en veneciano Fortuny, porque piensan que es inglés. Fortuny nació en Granada. Hay páginas absolutamente maravillosas de A la Recherche de Marcel Proust, por ejemplo en La prisionera, hablando de Albertine, hablando de la Guermantes, y diciendo y haciendo una relación de Proust, solo Proust podía hacerlo, entre, por ejemplo, los colores de Carpaccio y Tiziano y Fortuny, los colores de Venecia y Fortuny, etcétera, etcétera. Ahí está la foto de Proust y Daniela y yo sostenemos que la relación Fortuny-Yves Saint Laurent no es solo un capricho nuestro de promoción para nuestro gran granadino, sino que hay muchísimas coincidencias. Vaya como anticipación lo que les digo. Pero hay un aspecto que quisiera destacar de Daniela Ferretti. Hemos visto con la guía ahora también ese traje maravilloso de Diana Brilland. Diana Brilland tuvo el buen gusto, lo hablé en la introducción, de en 1983 llevar a Yves Saint Laurent al Metropolitan de New York. Luego hemos estado viendo exposiciones, hemos hablado que ahora en Londres se podía ver hasta hace poco, este verano, a Yamamoto, etcétera, etcétera. Y bueno, tuve el placer de colaborar con ella en un catálogo con una exposición absolutamente maravilloso sobre la seta y veluto de Mariano Fortuny en el Museo de Fortuny en Venecia, dirigido por ella. Ella ha hecho muchísimas exposiciones fantásticas. Una, por ejemplo, Infinitum, que me fascinó especialmente, y hemos visto que es la primera cosa que quiero discutir con ella, es el papel de la moda en los museos. Normalmente la moda estaba en las pasarelas, las modas estaban en las revistas, pero hasta la señora Brilland, realmente la inclusión en la moda fue complicado. Tenía que venir aquí, les manda saludos una vez más, que no le deja venir la película Sex en Nueva York, Manolo Blahnik, que también tuvo la ocasión de exponer en Londres, en la National Gallery, con un zapato y cuadros naturalmente de Zurbarán, que era una sugerencia mía, si me permitís. Hay costureros, modistas, que van a los museos. Y este es un fenómeno que normalmente pasó, primero sorprendió y luego parece normal.
ni es tan normal ni debería sorprender tanto. La primera pregunta, hemos decidido que Daniela y yo vamos a conversar. Ella prefiere tener un diálogo, pero la primera pregunta que le voy a hacer, una vez agradecido infinitamente que esté con nosotros, es moda y museo. ¿Te han traducido? Sí, te han traducido porque me has regañado. Moda y museo. ¿Qué significa hacer una exposición de Fortuny? Por ejemplo, en el Guggenheim de Bilbao hemos visto exposiciones espléndidas. Por ejemplo, una de Calder. Calder lo hemos visto en todas partes, pero en cambio, una de las exposiciones más feas que he visto en mi vida es la de Giorgio Armani en el Guggenheim. Era un horror. He visto exposiciones maravillosas y he visto una de las más bellas que he visto, digámoslo claramente, es la tuya de Fortuny en Venecia. Moda y museo. Bene, intanto grazie Jorge. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Jorge por la magnífica presentación que has hecho y sobre todo por el amor que sientes por lo que yo llamo mi museo. Y para responder a tu pregunta de por qué la moda en el museo, pues porque la moda forma parte de la vida, forma parte de la expresión de la creatividad. Por lo tanto, no tengo ningún problema para decir que tiene todo el derecho de estar allí cuando se entiende la moda como algo elevado, algo que va más allá del vestido en sí mismo, más allá de la ropa, con un significado creativo, una expresión artística realmente. No es tan solo algo que necesitamos porque tenemos que vestirnos. Yo creo que quien tiene derecho a pleno título de ser presentado en un museo es un artista, y esto para mí es lo fundamental. Y de hecho, por mi experiencia desde que dirijo el Museo Fortuny, precisamente porque Fortuny fue un gran artista que también se ocupó de moda, pero no en el sentido de la moda entendida como un momento fugaz. No, es un acompañamiento de nuestra vida. Y su vestido símbolo es atemporal, porque el Delfos, que estamos hablando de él, nace como una necesidad de liberar el cuerpo femenino. Delfos se crea en 1907 y Fortuny quiere patentar el sistema para hacer el plisado en la seda, que obviamente se deriva de algo mucho más antiguo, porque el Delfos nace de los aurigas, es decir, la escultura clásica. Y de ahí nace la necesidad de liberar el cuerpo de la mujer. Si ustedes imaginan a comienzos del siglo XX lo constreñida que estaba la figura femenina en corsés, en ropa que de alguna manera negaban la libertad del cuerpo. Y gracias a una intuición, y hay que reconocerlo, a una intuición de Henriette, la mujer y musa, compañera de toda una vida de Fortuny, pues fue ella quien imaginó realmente una mujer por fin libre. Y de alguna manera esa mujer exige un papel protagonista de la historia y en la vida también. Una mujer fuerte, por lo tanto. De alguna manera es el mismo proceso creador que acomete Yves Saint Laurent liberando el cuerpo de la mujer. Pensemos, por ejemplo, en la intuición del smoking, famosísimo smoking, pero suavizado en sus formas, en sus líneas. Y con ello se reafirma una feminidad poderosa, la mujer fuerte. No en vano
sabemos que ese smoking le gustó mucho a las mujeres fuertes de su época. En el caso de Fortuny, pues hablo de Isadora Duncan, Sarah Bernard, Eleonora Duse. También las actrices o la mujer de Rodolfo Valentino, Natalia Ramboa, enloquecen por el Delfos, que se crea como ropa, como un vestido para estar en casa y luego, gracias a su belleza y su sensación de libertad, se convierte en un vestido que se puede llevar a cualquier lado. ¿Y por qué la moda en el museo? Pues precisamente por ello, porque es una forma artística, una forma de arte cuando quien la crea, quien la realiza, es un artista. Sí, es más, me gustaría mucho que en este diálogo participaran ustedes también. Obsesión de pensar, por ejemplo, quien ha escrito de Fortuny decía, bueno, es normal, por ejemplo, que quien llevara Delfos, decían incluso, debería ir desnudo. Está Isadora Duncan, está Lillian Gies, Sí. etcétera, etcétera. Cuando se habla de Yves Saint Laurent, hablan de, incluso en su escenografía, que mañana hablará Pedro Moreno, que ya tiene preparado algunas obras de teatro que diseñó Yves Saint Laurent, no hacía escenografía, no hacía vestuario, vestía algunas personas. Por ejemplo, Catherine Deneuve, que estaba obsesionado. No era todo, era una persona. Y curiosamente, cuando se ve a Yves Saint Laurent, hay un prototipo de concepción mental que él tiene de la mujer, que no es ni la mujer modelo, ni es la mujer, sino un tipo de mujer con el que él simpatiza y simpatiza muy bien. Curiosamente, Yves Saint Laurent es en las personas que más respeta en la moda, aparte de Schiaparelli y Vionnet, está Chanel, que Chanel es capaz de pensar en que yo no hago moda para las mujeres, hago moda para una mujer activa. Es decir, por eso le corto el pelo, le pongo bijoux, le busco el crepe e incluso pongo unos zapatitos con una manchita negra para que vean que es capaz de pisar un charco, cosa impensable para los demás. Con lo cual, curiosamente, sea Chanel, sea Yves Saint Laurent, sea Fortuny, curiosamente hay un encuentro de un tipo de mujer que una trabaja en lo que fuere, no sabemos en qué trabajaban las mujeres que vestían de Chanel en aquel momento, se podía inclinar, podía subir una escalera, podía dirigir. Yves Saint Laurent, cualquiera que estuviese comprometida con la modernidad. Y hipótesis de Daniela y mía, Fortuny, con alguien que supiera bailar, porque el Delfos no es un vestido, es un peplum de danza en nuestras concepciones. Ven ahí que, por ejemplo, una de las cosas más interesantes en este coloquio es, digamos, el destinatario del vestido. Yo creo que en la historia, los historiadores de la moda hacen cosas muy raras, cuentan las historias como si la historia sucediera después que antes y antes que después. Y no es así. Es decir, yo creo que una de las oportunidades de Yves Saint Laurent capaz de conectar con nuestro Fortuny es una visión de no vestir a una mujer, sino vestir a un tipo de mujer capaz de hacer determinadas cosas, cosas que no hubiera hecho nunca Worth y que no hubiera hecho nunca Poiret, porque Poiret hacía vestidos y por eso se equivocaba. El siguiente punto que quería comentar contigo, Daniela, es que estoy haciendo mal porque voy a tener que salir corriendo a prepararme mi conferencia, porque cada vez que me lo están quitando todo. Pero una de las cosas que hemos comentado más es la pasión de ambos, que decía antes Daniela, sea Fortuny, que es por ejemplo, en las grandes pasiones
Hay gente que dice que la gran pasión es el amor, otros que la gran pasión, por ejemplo, hoy, ustedes lo saben, hay crisis, la avaricia no es una gran pasión, miren a dónde nos han llevado, la codicia, hay otra pasión, los celos, y matamos los celos. La gran pasión, por ejemplo, para Descartes era la admiración, y la admiración era un poco la curiosidad. Hablábamos antes, que es donde se hablan las cosas bien con un gin tonic, con Daniela, la enorme pasión intelectual, la primera, la de Descartes, la admiración, que es la curiosidad. Sí. Sea Fortuny, sea Yves Saint Laurent, con objetos diferentes, con objetivos diferentes, hacen de la curiosidad su raison d'être. Assolutamente così, è proprio. Sí, es totalmente cierto y es un dato más que nos hablan de la afinidad entre Fortuny y Yves Saint Laurent. Son hombres curiosos. Y son curiosos en el sentido total de la palabra, porque se interesan mucho por el arte. Ambos son coleccionistas. Y este es un elemento, un aspecto que les une aún más. Y son coleccionistas omnívoros en cierto sentido, porque son coleccionistas de imágenes, imágenes que de alguna manera después se metabolizan y se traducen en su expresión, que puede ser una lámpara o una escenografía o una máquina para estampar el terciopelo, o el hecho de crear colecciones que se inspiran, por ejemplo, en el arte africano, con la curiosidad de experimentar con nuevos materiales y adaptarlos, plegarlos al resultado deseado. Y luego también el hecho de haber crecido de alguna manera en un mundo femenino, un mundo en el que las mujeres marcaron realmente la existencia de ambos. Fortuny se quedó huérfano de su padre cuando tenía 3 años. Y su vida, por lo tanto, fue marcada por su madre, Cecilia Madrazo, y la hermana mayor, Luisa. También es importante decir que la madre de Fortuny era una gran coleccionista de tejidos. Y de vez en cuando cruzo los salones del magnífico palacio que gracias a la generosidad fue donado a la ciudad de Venecia, no puedo sino imaginarme a Fortuny niño que descubre los baúles de su madre y empieza a jugar con esos maravillosos tejidos coptos, pero también con kimonos japoneses. Y eso le abre la mente realmente, le abre la posibilidad de desarrollar su gran creatividad. Y lo dirige, y repito, con una gran apertura mental, permitiéndole apropiarse de imágenes que no pertenecen a la cultura occidental incluso, sino que van mucho más allá de las fronteras, incluso van más allá de la formación de Fortuny, y sale siempre a flote la curiosidad. Por ejemplo, la proximidad a ciertos elementos decorativos cretenses, y de ahí nacen esos increíbles echarpes de 3, 4 metros de largo, de gasa de seda, con esos motivos cretenses, que él reproduce reinterpretándolos, porque él nunca copia, reinterpreta lo que ve. Y eso es algo muy importante. Y vuelvo ahora a Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent no copia a Mondrian, lo reinterpreta, lo transforma en un vestido que evidentemente reproduce de alguna manera los equilibrios de la pintura de Mondrian y del mundo de Mondrian, traduciéndolo en líneas muy precisas y concretas que se convierten en un vestido. Curiosamente, bueno, tendré que cambiar la conferencia porque lo que voy a decir estaba...
Cuando hemos hablado del cuadro de Mondrian, lo ha dicho Omar, lo ha dicho Estrella de Diego, lo ha dicho Mazzalobo, curiosamente, y ahí estamos de acuerdo, el vestido de Mondrian es una traducción perfecta. Forzando mi hipótesis, que para eso estoy aquí y dirijo el curso, hay una hipótesis de Baxandall que me gusta mucho, el historiador del arte, que dice que cuando hay esta especie de transmigración de motivos o apropiación de motivos o traslatio de un elemento a otro, al final el último texto, la última obra, modifica lo anterior. Por ejemplo, si ustedes ven el Auriga de Delfos y el Delfos, y esto lo hicimos en un ejercicio que hice en Urbino, y pasan de un nivel a otro y ven que además se llama Delfos y que está el pliegue, el Delfos de Fortuny modifica el Auriga de Delfos. El Delfos de Fortuny es para chicas, el Auriga de Delfos en principio es chico, nunca se sabe. El Auriga de Delfos es una estatua, nunca se sabe. El otro es un vestido que esto, pero al final ocurre. Exactamente igual ocurre con el Mondrian. Pero al mismo tiempo, otra conexión que me parece fantástico, hay motivos. El Mondrian es perfecto, pero hay otras traslados, otras apropiaciones, otras citas, otros encuentros, otros traslados de otros cuadros que curiosamente coincide también con Fortuny. Fortuny de repente pone una manga china. Del mismo modo que Yves Saint Laurent pone aquí un pajarito de Braque. Son pequeños ornatus, que diría la vieja retórica, pequeños detalles que son de esa mirada respecto a una cultura a otra que le permite extraer un pequeño motivo, un pequeño detalle. Dios estaba en los detalles, decía Barbour, para pasarlo. Absolutamente. Sí, es cierto. Es la necesidad de no coger simplemente un motivo decorativo y aplicarlo y adaptarlo de una determinada manera. Es una mirada que se apropia de las cosas, es un ejercicio de metabolización, de metabolismo, que lleva a utilizar, y yo normalmente hago otro ejemplo, en el vestido homenaje a Braque de Yves Saint Laurent, él coge una parte de una pintura, como tú decías. Son estas las operaciones que él hace de desmontaje y montaje de la obra. Daniel ha hablado y lo he saltado adrede, del coleccionismo. No en vano, es decir, Fortuny es coleccionista. Tu casa, sí, llamémoslo así, está llena de objetos que ha encontrado partout. Yves Saint Laurent era obsesivo. Estrella de Diego nos contó el otro día la obsesión coleccionista de Andy Warhol cuando guardaba todo como una especie de trapero. Pero quien ha entendido más, por ejemplo, en el siglo XX, después de Simmel, la moda, fue un coleccionista, Walter Benjamin, que era un coleccionista compulsivo, como son todos los coleccionistas, que no pueden parar. El coleccionista es aquel que no puede parar, como los coleccionistas de arte que conocemos, que enloquecen por la fiesta, porque solo les interesa lo que no tienen. De ahí el abigarramiento, de ahí la obsesión. En esa especie de afán coleccionista es otro punto que encontramos. Pero ahora lo que te pediría es que nos hables de la colección de Yves Saint Laurent. Sí, la que fue colección de Yves Saint Laurent. ¿Qué puedo decirles? Pues una vez más es el testimonio de una persona omnívora.
que necesita recolectar todo lo que le gusta, todo lo que puede estimularle y estimular su creación en el trabajo, su creatividad. En el fondo, la figura del coleccionista es también una de las figuras que en el estudio de la depresión aparece como una característica, una figura típica que demuestra también, en cierta medida, la gran timidez de Yves Saint Laurent y también timidez que también encontramos en Fortuny. Fortuny vive en una época muy mundana, pero en realidad es un hombre tímido, esquivo, que prefiere permanecer en su taller, elaborar su propia visión general y artística. Por lo tanto, en cierta medida se trata de dos hombres solos y en el hecho de coleccionar, en la necesidad de poseer los objetos y las obras que más les gustan, pues eso no se debe solo a pues, un impulso que se dice, bueno, esto me gusta, lo compro. Es una necesidad más profunda. Es la necesidad de coleccionar imágenes, como decía antes, imágenes que luego vuelven reelaboradas de una manera distinta en el ejercicio del hacer, en el realizar las obras. Bueno, yo no soy una crítica de arte, por lo tanto no puedo contar con exactitud los atributos de los objetos más importantes que han pasado además por la venta excepcional, quizás la última de una colección entera, una colección privada. Algunos objetos evidentemente tenían una enorme calidad y una gran importancia, pero también Yves Saint Laurent sentía la necesidad de coleccionar cosas muy pequeñas, pero siempre muy especiales. Por ejemplo, determinados objetos de marfil, muebles también. Cuando hablo de coleccionista omnívoro es porque no es un especialista, es alguien que compra, que elige las cosas por una necesidad realmente muy profunda. Y además, otra analogía es, hay coleccionistas de un periodo, hay coleccionistas de un autor, o hay coleccionistas de una época, o hay coleccionistas de una cronología. Ambos son, como buenos traductores, son viajeros en el sentido de viajer, no son gente que va de un lugar a otro como el tránsito, es el viaje. La idea que cualquier objeto puede ser coleccionado, que de ahí la neurosis de ambos, tremenda, pero al mismo tiempo la idea de que cualquier objeto no es tanto objeto como lo que has dicho, para mí bellísimo, son las imágenes que... Sí. Por eso, quiero decir, ha habido muchas bromas, no sé si se puede decir en la Fundación Mapfre, con Berger, las declaraciones de Berger de por qué vendía la colección, que ha sido malentendido, pero yo creo que no le hubiera disgustado al coleccionista Yves Saint Laurent en la medida que lo que quería eran unas imágenes, no un objeto. Y la imagen es ya una traducción de un objeto mirado de alguna determinada manera. Y yo creo que esa es la aportación máxima de alguien que es capaz de quedarse con toda la imagen de Mondrian, con un poquito de Bonnard, con un objeto de Braque, con una copia de un dibujo de Besselmann, etc. Y son, digamos, esas imágenes que van conformando esa enciclopedia Yves Saint Laurent, que es... Absolutamente. Sí, es así realmente. E iría incluso más allá. En el homenaje que hace a Matisse, por ejemplo, él elige a un Matisse determinado, no elige al Matisse más conocido. Yves Saint Laurent trabaja, por ejemplo,
con las obras del Matisse maduro. Hablo sobre todo, y pienso en la serie de vestidos de la colección homenaje a Matisse, y Yves Saint Laurent elige como motivos para adaptarlo a sus sorprendentes vestidos de noche, son los motivos del Matisse maduro, incluso el Matisse mayor. Me refiero a esa serie fantástica de bocetos, de dibujos, perdón, de collage que Matisse hizo para la Capilla de Vivens, sobre todo. Y ahí también está un aspecto religioso que nuestro Yves, en cambio, pues reinterpreta, reintroduce en un contexto no religioso, por lo menos de otro tipo de religiosidad, que es la religiosidad de la moda. Que era fantástico. Hemos estado viendo una parte de la exposición. Es la idea que tratábamos de subrayar de cómo era capaz, normalmente cuando, ya que estamos en esta especie de ciclo sobre la moda, la actitud de Yves Saint Laurent era, ¿cómo hace un tipo? Piensen ustedes, que destaca con Dior, lo que le interesa es Proust, le interesa Proust de verdad, o sea, y su relación, por ejemplo, con los objetos es, por ejemplo, de trasladar no solo, por ejemplo, arte, no solo pintura. Por ejemplo, impresionante lo de Cocteau. O sea, le gusta Cocteau y lo que pasa es la grafía, o sea, la escritura. Le gusta va a hacer lo de Opium y traslada las mismas letras, como explicó aquí Omar. Pero le interesa la danza, los ballets rusos, como le interesaban a Fortuny, como le interesaban a todos los grandes de la moda. Digamos, el ballet ruso no en vano ha sido la fuente de inspiración menos analizada y más constante, precisamente porque la danza no es sino una cierta traducción. Lo hablábamos, el Knossos de Fortuny es el palacio del Minotauro, pero también el palacio de la danza, es donde se danza y él está obsesionado. Y la idea de la danza, por ejemplo, en Yves Saint Laurent aparece en tantos sutilmente. O sea, uno no ve dice, esto es para la danza, pero es imposible que no entienda el juego del movimiento, que es más de la danza que del vestido, y que él está pensando en otras cosas. Sì, e anche l'idea del ritmo. Sí, también la idea del ritmo. Un ritmo, porque un vestido luego lo viste, lo lleva un cuerpo en movimiento y es inevitable que exista esta conexión con la danza. Es absolutamente evidente e inevitable, repito. Daniela va a hacer una exposición sobre Diana Brilland en Venecia. No sé si nos invitas a todos o solo a Certo, mí. no. No, sarà un piacere. Desde luego será un placer. Sí, me gusta mucho recordarlo porque cuando Jorge amablemente me invitó a participar en este encuentro, yo ya estaba preparando la exposición de Diana Brilland. Y como ven, las cosas vuelven. Todo es circular. El momento, las ideas, las cosas. Y volviendo a tu pregunta inicial de la moda, ¿por qué la moda en un museo? Pues yo rindo un homenaje a una de las mujeres más grandes que abrió los museos a la moda. Cabe señalar que cuando Diana Brilland dejó la dirección de Vogue y estaba muy abatida porque Vogue era su vida, pero
no fue despedida, porque si no hubiera hecho quebrar Vogue, porque era tan extraordinaria, tan dentro de la idea de la imagen. Sabía proponer una forma nueva para que la moda entrara con pleno derecho en lo que reivindican como lugar para exposiciones, que es un museo. Y es ella la que fuerza las cosas, porque cuando deja la dirección de Vogue, es una mujer tan activa que no puede quedarse sin hacer nada. Ella encuentra un lugar, un puesto en un departamento del Metropolitan, un museo polvoriento muy ligado a la tradición del museo, del tejido, que siempre es algo muy para especialistas. La idea de algo un poco muerto, si me perdonan la expresión. Ella, en cambio, reinventa una nueva forma de exponer la moda y le devuelve vida, le da una carga, le da energía. Y cuando invita por primera vez a un creador, a un autor vivo, y le hace ese gran homenaje en 1982, pues se monta un escándalo. Hoy, recientemente, una de las exposiciones que más público y más éxito ha tenido hasta ahora es la exposición del Metropolitan dedicada a McQueen. Hablando de cifras, pues en poquísimo tiempo 1,5 millones de visitantes. El hecho de que un templo del arte como el Metropolitan consiga recuperar un éxito de público tan grande, pues eso significa que la moda está tan dentro de nuestra cotidianidad que cuando se convierte en algo extraordinario, pues es justo que esté en un museo. Por ello, me permití con María Luisa Frisa y Judy Clark, que serán las curadoras de la exposición que presentaré en marzo en el Fortuny, pues me parecía obligado a rendir un homenaje a una figura clave por su personalidad que cambió realmente la forma de presentar la moda. ¿Pero qué exposición es? Es una exposición, ahora les explico un poco de qué se trata. Hago referencia a lo que acabamos de decir, es decir, que se trata un poco de mostrar las imágenes que esta mujer absorbió. Y empezamos, por ejemplo, con su gran pasión por los ballets rusos y la danza. Ella estaba loca por Nijinsky, tuvo la suerte de verle bailar y esa imagen la trae consigo. Tiene también el culto por las ceremonias, lo ritual, los grandes funerales, por ejemplo, de la realeza, ceremonias complejas, articuladas. Con una gran pompa y un gran imaginario. Siente pasión por las armaduras. Las armaduras son otra de sus grandes pasiones. Y luego, obviamente, los tejidos, los colores. El ojo especial que tiene esta mujer y que guía y consigue formar a toda una generación. Los grandes fotógrafos de moda tienen una gran deuda con Diane Vreeland, porque ella es las revistas Bazar primero, Harper Bazaar primero, luego Vogue, sobre todo, con el mítico número de diciembre, que fue el número que casi llevó a la ruina a los editores de Vogue, pues era una nueva forma de mirar las cosas. Olvidado de decir, para que vean cómo coincide todo, que una exposición simpática que hubo en Madrid era de armaduras, era la de Capucci.
Capucci con las armaduras, no sé si la han visto ustedes en la Caixa. Curiosamente Capucci, que la exposición, Daniela hizo una bellísima exposición de Capucci, que curiosamente una de sus obsesiones, Capucci, por ejemplo, fue elegido como el artista representante en la Bienal de Venecia cuando yo estaba allí, que fue fascinante porque fue la primera vez que artista italiano debe estar en el pabellón, Capucci. Capucci hizo una exposición fantástica en Daniela en su museo, y curiosamente en el catálogo de Capucci lo primero que hace Capucci es: soy un deudor de Fortuny. Si se dan cuenta, hemos tratado de hacer una especie de gran familia, pero es más, se podría hacer, dado mi afición por el panteísmo, que tú conoces, la idea de, digamos, hacerlo al revés, es decir, también los de la moda son artistas, también el arte. Veámoslo al revés. Vayan ustedes, por ejemplo, a la Fundación March y verán que hay un cuadro de Popova hacía diseños, Rodchenko hacía monos, etc. Acabamos de terminar el centenario del futurismo, donde Tallat hace el mono, la tuta, el mono. Todo el debate, por ejemplo, sobre incluso un siglo después, entre la estetización de la política y la política de la estética, etcétera, que hablaban, todos ellos, curiosamente, hacían moda. Los grandes artistas italianos hacían los logos para Vionnet, De Pero hacía unos gilets extraordinarios. Podríamos invertir. Dado que hay gente que todavía cree en la historia, disculpen, es decir, que hacen historia de la barba, Cristo llevaba barba, el Che Guevara llevaba barba, yo llevo barba, los grandes hombres llevamos barba, y hacen cosas así sin tener en cuenta, hagámoslo al revés, es decir, empecemos a mirar la historia a través de la moda, y no la moda como resultado de la historia. Y nos encontraremos con cosas absolutamente fundamentales. En definitiva, estaremos dando razón a Balzac cuando decía que la moda es la expresión de la sociedad, pero son ellos, la moda, la que crea cultura y no la cultura la que crea moda. Por eso, felicitando muchísimo a Daniela y prosiguiendo con esto, me autofelicito en un acto de vanidad necesaria por el título Alta Costura, Alta Cultura, que al principio dijeron, cosas de Jorge. No, alta costura y alta cultura, en el caso de Yves Saint Laurent, es fantástico. Por cierto, si ustedes quieren ver cultura pop y dicen, bueno, ¿qué puede aparecer como eso que llaman algunos editorialistas iconos, porque no han estudiado semiología, iconos de la cultura de masas? Dirán, pues la Marilyn Monroe de Andy Warhol, Mick Jagger, etc. Y siempre aparecerá Yves Saint Laurent. Pero si ustedes hacen un recorrido de la alta cultura del siglo XX, verán que habrá que poner, obviamente, a Proust, habrá que poner a nuestro Fortuny, habrá que poner a Wagner, y habrá que poner a Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent ha conseguido hacer la altísima cultura y decir caprichosamente, abajo el Ritz, viva la calle. Claro, luego volvía al Ritz y a la calle dejaba al botellón, pero digamos el gesto lo tuvo, gesto de cariño hacia... Pero en cualquier caso fue un gran observador, un gran flaneur y alguien que supo viajar. Pero me quedo con la gran idea de Daniela. Era un cazador de imágenes, un coleccionista de imágenes, imágenes que supo traducir admirablemente de esa primera percepción a, digamos, eso que está, gracias a Mafre, en esta exposición. Si no quieres nada que añadir y no nos cuenta qué cosas vas a llevar a la exposición de Diana Vreeland, concluimos aquí y
muchísimas gracias, Daniela. Gracias a ustedes. Y bueno, mañana viene Pedro Moreno, que esperemos que nos alargue. Quiere hablar de los vestidos en teatro, en escenografía, y luego David Delfín para que nos diga cómo un joven ve a Yves Saint Laurent. Esto será mañana y bueno, hasta mañana y muchas gracias. Beh, grazie a voi.